Bienvenidos a una edición más de Los Boomers. Hoy tenemos una edición muy especial. Nos acompaña una niña que tomó ciencia política en Pacha. Se trata de Isia de León. Roberto, gracias por estar acá con nosotros y invitar a esta niña tan linda. En Los Boomers realmente vamos a tener un episodio especial. Bueno, Roberto, déjame decirte, me quedé impresionado hablando fuera de cámaras con esta niña. Primero, Isia de León es una niña que, como hemos analizado, tomó ciencia política en Pacha. En lugar de compota, le dieron cucharadas de Lenin, Marx, de todo, ¿no? Porque ella creció en un ambiente de política. Su familia es de amplio y reconocido prestigio político, fundadores de Democracia Cristiana, René de León Schlotter, ¿verdad? Y su padre, René, y tu padre es José Antonio. Así que, bienvenida, Isia. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues bueno, mucho gusto, muchas gracias. Yo, bueno, como bien lo dijiste, estudié Ciencias Políticas en la Landívar. Ahí sigue como lo acabas de mencionar, lo mamé, y ahí dije, bueno, pues quiero estudiar Ciencias Políticas. La verdad es que siempre mi familia me inculcó el tema de ayudar al país, ¿verdad? Entonces, yo cuando me gradué del colegio a los 17 años estaba clarísima de que quería estudiar Ciencias Políticas. Me fui a la Landívar. ¿Por qué la Landívar? Nosotros, pues, ahí a mí me criaron católica, ¿verdad? Yo crecí con muchos valores y yo iba directo a esa universidad y bueno, recuerdo incluso que mi papá me acompañó a la facultad a conocer. Y bueno. ¿En dónde iba a dejar a la niña? Ajá, ¿no? Literal, casi que con la loncherita y me agarró de la mano. No, son mentiras. Pero bueno, estudié Ciencias Políticas ahí cuando llevaba 2 años. Yo tuve la oportunidad de trabajar en investigación, en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección. Y en ese entonces, pues, utilizábamos pues, las herramientas que comúnmente las tradicionales conocemos, ¿verdad? Focus groups, encuestas, entrevistas. Recuerdo que empezábamos con la tecnología de lo que era las encuestas en línea. Para mí en ese entonces era como, digamos, todo lo nuevo, el análisis de discurso con unos programitas que teníamos ahí, todo lo teníamos que hacer manual. Y bueno, así fue como yo me fui, digamos, adentrando en el tema de la investigación. Yo no quise estar metida en partidos políticos, o sea, yo tengo fotos de cuando mi mamá me tenía encargador en el partido de tal y tal, o sea, de la democracia, o sea, yo no quería estar en esa línea de la política, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando estuve en investigación me encantó, pero el tema es que yo empecé a analizar todo el tema de la política en Guatemala, por qué los partidos políticos fallaban, y no solo partidos políticos, sino que también instituciones. Incluso me atrevería a hablar del tema de la vacunación en Guatemala actualmente, ¿verdad? Y es que la comunicación no se hace de forma efectiva, ¿verdad? Y lo que hablábamos hace un momento, el tema de las audiencias, ¿verdad? Entonces, poco a poco me fui metiendo un poquito más, empecé a investigar un poco más y me topé con la empresa en la que trabajé durante más o menos 4 años, que ahí sí que es la que me ha enseñado muchísimo el tema del neuromarketing. Se llama Neurons Inc. Neuromarketing, sí. Neurons Inc. Y previo a esto, pues yo había trabajado muchísimo el tema de mercadeo, pero no mercadeo político, sino que mercadeo en farmacéuticas. Trabajé en mercadeo también en una empresa de creación de software y bueno, así me fui metiendo un poquito más, pero cuando conocí a Neurons, empecé ahí sí que a escarbar y a empaparme muchísimo más con el tema del neuromarketing, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos es analizar el comportamiento humano, puntualmente el comportamiento de compra. Y pues conocí lo que era un electroencefalograma, lo que son lentes de seguimiento ocular, los rayos X que traje que están allá afuera, que ya los tengo, las son mentiras. Entonces, pues, poco a poco fui investigando un poco más y empezó a conectar bastante con el tema de la política. Actualmente llevo ya más o menos como unos 5 o 6 meses. Empecé a crear mi propia empresa, se llama Zebra Consultants. Zebra Consultants. Ajá, así es. Y me hice, digamos que Neurons va a ser uno de mis proveedores en el momento en que salgamos, ahí sí que a la luz, porque considero que la data es fundamental para crear una estrategia de mercadeo, ya sea... A ver, para mí, perdón, Richard, un diccionario, ¿verdad? Una serie de palabras que yo ni siquiera las había oído.
Si no, no se llamaba Los Boomers este programa. Pero como Richard está en el mundo periodístico, en el mundo del mercadeo, es catedrático y se mantiene en constante contacto y además su forma de las clases es más, ¿verdad? Más coloquial de platicar con sus alumnos, pues está más al día que este servidor. Yo soy más... Claro. Pero entonces vemos ciencias políticas, estudio del comportamiento humano, Así es. mercadeo político y ahora el Marketing. Sí. ¿verdad? Y ahora una empresa. ¿A qué de todo esto? ¿A qué se va a dedicar la empresa? ¿A qué te vas a dedicar en concreto? Zebra como tal, Zebra, pues mira. Zebra como tal y sí. tú como tal. Zebra, ¿verdad? realmente el enfoque de Zebra es poder acercarnos como a través del lobby político, veámoslo así. Yo pues obviamente por la carrera y demás, pues tengo muchos conocidos y amigos, pero el objetivo es poder orillarme un poco al tema de la niñez. Yo incluso mi tesis la hice sobre el caso Virgen de la Asunción. Ajá. Entonces, el enfoque es poder acercarme a ONGs, incluso pensemos un Save the Children, ¿verdad? Para poder asesorarlos en cuanto a su comunicación y estrategias. O sea que va a ser un tema de lobby. Así es. Ajá. Ajá. ¿Y cuál es la ventaja? Que por lo mismo, o sea, por trabajar con Neurons, por tener incluso conocidos, yo también estuve mucho tiempo en BNI, no sé si lo han escuchado, es un grupo de networking, donde hice muchas relaciones, entonces tenemos diferentes proveedores. ¿Y qué sucede? Que cuando nos encontramos con un cliente, pues pueden ser, como hablábamos hace un momento, pueden ser 2 clientes inmobiliarios, pero no necesitan lo mismo, ¿verdad? Ajá. Entonces, nosotros como Zebra nos adaptamos a lo que ya sea esta ONG, o incluso me atrevo a decir que en algún momento me atrevería a trabajar con un partido político, ¿verdad? Pero las necesidades del cliente no son las mismas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos diferentes proveedores, bajo los cuales, pues, obviamente nos van a apoyar en cuanto a la investigación y poder fundamentar estrategias basadas en data. A ver, pero como ahora dice, las herramientas que tenían aquel entonces, como que fuera a saber hace cuánto, que los focus group, que la encuesta y todo, ¿ahora qué se usa? Hacemos... Sí, mira, nosotros tenemos 2 vías. Que la primera, como les estaba mencionando hace un momento, utilizamos mucho los data minings. ¿Qué son data? Data mining son estudios bajo... Mira, tenemos diferentes plataformas, obviamente en este caso sí hablo puntualmente de Neurons es quien las provee. Son diferentes plataformas de captura de data. Todo esto es en línea. O sea, por eso es que son tan funcionales las redes sociales, ¿verdad? Todo lo que maneja pauta programática, van capturando data de diferentes redes sociales, puede ser Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y demás. Y entonces a través de estas plataformas nosotros podemos definir variables como género, tipo familiar, si tú vas a enfocarte únicamente en una zona, por ejemplo, si quieres hacer un proyecto inmobiliario, si quisieras iniciar o aperturar una nueva tienda de tu negocio, entonces ya sabemos a qué zona te tenés que orientar, cómo te están buscando, también rangos salariales, ¿verdad? Y bueno, a través de este estudio nosotros ya podemos definir tu target. Eso es lo primero. Data, target. Es que data mining, cuando dicen mining es minería de datos. Escarbar, llamamos un banco de datos. No, sí, pues escarbar en el social media, en lo que son las redes sociales, todos los datos que pueden llenar de información a la empresa para así determinar su audiencia y determinar el perfil de su comprador, ¿verdad? Así es. Una cosa interesante. Mira, una cosa que me llamaba aquí la atención. Dices, cuando hablas de mercadeo, hablas del segmento. Y nosotros le hemos denominado a esta franja los boomers, porque estamos dentro del segmento de los hombres o mujeres que nacieron antes del 62, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora, tú que dentro de esta segmentación, boomers, baby boomers, no, baby boomers somos nosotros. Baby boomers, los ex. ¿Ah? ¿Cómo estarías tú entre una ex
una Con la ex edad millennial. es Sí, millennial, ajá, sí, realmente. Además, su ajá. comportamiento Pero yo creo que tú también. eres una millennial con ascendente boomer. Exacto, eso te iba a Porque decir. es un ascendente boomer. Sí, realmente te digo, yo, en mi caso es como, yo sí lo sacaría, tal vez un poquito de mi generación, Ajá. ¿verdad? Yo tuve mucha influencia, como les estaba diciendo, Tu el tema abuelo. familiar para mí fue muy fuerte. Una carga muy fuerte. Exacto, Sí. o sea, y ahí sí que volvemos otra vez a lo del comportamiento humano, porque es muy importante, o sea, respondiendo puntualmente a mi vida, o sea, cómo yo crecí alrededor del tema familiar, cómo para mí eso fue tan importante, ¿verdad? O sea, yo sí desde pequeña me veía con una familia. Cosa que mis amigas, tengo muchas amigas que en la actualidad ni siquiera están pensando en casarse, o sea, Sí, claro. no tienen hijos. No se ven dentro de una familia. Esa No. parte sí la tienes millennial. Exacto. Entonces, Ellas la tienen ellas la millennial. tienen Ellas, millennial, tú la sí. tienes boomer. yo no, ajá, entonces Más conservadora. soy muy conservadora en algunas cosas. Sí, o sea, yo por eso, yo no soy el target de millennial puntualmente, o sea, yo sí jalé mucho todavía de todo lo que en mi caso mi papá y mi mamá pues me criaron de esa forma y a mí me parece que era la forma en la que Cómoda yo con esa quería. forma. Así es. ¿Qué se así siente es. tener? Porque es una carga, ¿no? Tener abuelo y abuela en el top of mind de la gente, o sea, realmente eran famosos de los famosos en materia política en la época en que el golpe de Estado y los militares en el poder, ellos estaban ahí en la oposición casi, diría yo que la clandestinidad Sí. en todo el tema. Fueron cuando Vinicio Cerezo hizo gobierno, era a quien le correspondía después. Él, digamos que se lo cedió a Vinicio porque era un joven, pero, Sí, pero cabal. digamos que le tocaba a René ser el que seguía, pero no, fue Alfonso. Pero además lo heredaron los hijos, ¿verdad? Carnerosa sigue, y ahí está. Sí, ahí está. Carnerosa se parece tanto a su mamá, o sea, Ah, sí, a ver, sí, pues bueno. ¿qué se siente crecer con esa carga de alguien? Porque todos, aunque digan que son economistas y en bancos y todo. Ah, sí, no, pues, mi papá es ¿verdad? ingeniero. Pero la carga política, yo pues, Sí. yo que los conozco, ahí están, pues. ajá. Pues fíjate que la verdad es que yo nunca lo vi como una carga. O sea, realmente lo vi como un legado. Porque para nosotros era una preocupación genuina. O sea, yo no soy de los politiqueros, como me dicen mis conocidos. Yo sí soy política. O sea, porque realmente creo en que tenemos que apoyar al país. Entonces, nunca fue una carga como tal. Cuando yo empecé a sentir un poquito de presión fue cuando ingresé a la Facultad de Políticas. Porque entonces, obviamente, te van identificando, te van asociando, ¿verdad? O sea, hay como, bueno, tú sos nieta de René, tu papá es José Antonio, demás. Entonces, yo sí tuve, gracias a Dios, mi mamá me puso su nombre. Entonces, es un nombre que pues no conectas con Carmen, no conectas con René. Entonces, no me asociaban tan rápido. Y eso me bajó a mí tal vez esa presión que tú mencionas. Después te puedo decir que nunca he sentido presión en ningún momento. Creo que una de las ventajas es que tampoco he estado en un partido político, no, o sea, mi enfoque no es el mismo al de mi familia. O sea, yo no me veo en el Congreso, por ejemplo. No me veo metida en una institución pública, ¿verdad? O sea, ese no es mi enfoque. O sea, yo me enfoqué muchísimo más al tema del mercadeo. Eso lo succioné mucho de mi mamá, por ejemplo. Mi mamá es comunicadora, es una gran comunicadora. Tuvieron una empresa de publicidad con mi papá también. Entonces yo pude empezar también a succionar toda esa parte. O sea, mis papás hicieron campaña política, pero también la hacían del otro lado, ¿verdad? Yo me acuerdo a mi papá utilizar Photoshop cuando yo tenía, te puedo decir, 13 años, 14 años, una cosa así. O sea, mi papá creo que su lado de ingeniería lo ha ayudado muchísimo. Mi papá puede programar, sabe R, o sea, no es solamente el José Antonio que estuvo en partidos políticos, que también dio consultorías. Entonces, yo los veía a ellos estar en política, pero al mismo tiempo dedicarse a otras cosas, y lo fueron fusionando, ¿sabes? Ajá. Entonces, creo que por eso es que nunca lo sentí como Yo una tengo ese presión, efecto, ¿sabes? yo no logro salir a política. En cambio, Richard sí tiene, ¿verdad? Salimos. Entra en la política, activista político. Richard se usa los postes, pintar los postes, pegar volantes y después bajarse, echarse un discurso, Claro. ponerse el tacuche, después la camisa y de repente, ¡pum!, periodista, ¿verdad? Sí, pues. Y ahora Ajá. catedrático, ciencia de la comunicación, con Sí. su propia revista y todo eso, ¿verdad? Sí, no, y esa es otra cosa, ponerle, o sea, mi papá también pues dio clases mucho tiempo. Yo ahorita en la mañana estuve dando una presentación en la Landívar, entonces creo que eso es importante. En mi familia sí nos enseñaron qué bueno que te gusta la carrera, me gusta que te guste la carrera, dedícate a eso, gradúate,
pero también creo que uno puede hacer muchas cosas aparte de ser politólogo, en mi caso, ¿verdad? Entonces, muchas variantes. Sí. Pues es importante ver, cuando estuvimos hablando, ¿no? Yo he tenido un acercamiento con el tema de la neurociencia, como hablamos con Jürgen Klarik, y ahora ya me recomendaste a este muchacho que se llama Thomas Ramsey para estudiar, y es que la neurociencia, para que los que no lo saben, estudia el comportamiento humano, es que usted reacciona a los estímulos que las grandes empresas y las corporaciones planifican para que usted haga lo que ellos quieren, porque en esas empresas no invierten un centavo en publicidad si no van a tener un retorno económico favorable. Imagínense cómo estamos hablando aquí con ella, que las empresas inmobiliarias analizan qué tipo de expectativa tiene el posible comprador de una oficina, de un apartamento, si cuando busca apartamento, quiere apartamento de 1 o 2 dormitorios, si tiene una planificación, por ejemplo, si es un millennial, si planifica en familia de 3, de más de 2 hijos, o solo de un hijo. Entonces todo eso determina qué tipo de vecinos quiere tener. Exactamente, todo eso, si todo ese tipo pet friends, como dicen ahora. son pet friendly, si son así. Todo eso determina la audiencia, y al determinar la audiencia determinas el mercado, entonces puedes crear una oferta apropiada. Realmente cuando usted estudia neurociencia se da cuenta que nada es casualidad, y que se van creando como plataformas nacionales e internacionales, ¿verdad? Claro. Ahora háblame de una cosa, aquí en Guatemala, ¿tú has notado alguna campaña política que haya tenido realmente una orientación científica, que haya dicho, bueno, esta gente sí planificó? Porque yo veo muchas que son así como sacadas del sombrero, man. Sí, te soy sincera, no he visto ninguna, aunque tengo muy buenos comentarios para la de Neto Brand de las elecciones pasadas, aunque no creo que hayan hecho nada de neurociencia. Creo que es muy complejo y te voy a decir por qué. O sea, eso sí es opinión muy personal. Creo que el tema ético en el mercadeo político es fundamental. Porque recordemos que igual las herramientas que estamos utilizando actualmente pues son herramientas, así como las que teníamos cuando hacíamos los focus, cuando estábamos haciendo igual las entrevistas, encuestas y demás, pero el tema es quién hace las estrategias, con qué objetivo, qué hay detrás. Recordate que igual los seres humanos las seguimos manejando, entonces el tema ético es fundamental. No sé si vieron el documental en Netflix de Cambridge Analytica, pues todo lo que pasó con Trump. Él utilizó las neurociencias para... Pues no me quiero meter a más rollos, a darme más de opinión, pero realmente creo... mija, ¿cuál es el miedo? Papito, no se trata aquí, por favor, eso se trata aquí, de crear polémica. Sí, no, de plano. Pero... Pero... eres pro Trump y yo soy anti Trump, así que es en medio. ¿Ah? ¿Sí? Sí, de una vez aquí promocionamos Netflix, miren el documental. Pero bueno, el tema es, sí creo que es muy importante definir el tema ético, ¿verdad? Y como tú decías, creo que es importante tocar el tema de cómo es que la neurociencia también va analizando, porque recordate que estamos hablando también de asociaciones, ¿verdad? O sea, no asociaciones, sino que lo que cómo asocias tú la taza de café, por ejemplo. Si te gusta... Asocias taza con café. Exacto. Claro, no pero si tú taza con agua o taza con aire. Exacto. O por ejemplo, si pues tomas té. No es parchón ni tampoco es del otro. Exacto, exacto. Entonces, yo no sé si ustedes, bueno, yo cada vez que cuento esta historia me acuerdo tanto de mi papá, porque mi papá, de verdad, tenía los perros de Pavlov metidos de aquí a acá. ¿Se acuerdan de los perros de Pavlov? Sí. Bueno, entonces, así fue cuando empezó todo el tema de las asociaciones y cómo es que nosotros en la neurociencia, digamos, eso es más neuroeconomía por toma de decisiones, pero se va analizando cómo los seres humanos tomamos decisiones a través de las asociaciones, y todos tenemos asociaciones totalmente diferentes. O sea, yo entré aquí, por ejemplo, y veo estas plantas y lo primero que me recordé fue mis viajes al puerto con mi familia, mi abuelita, mis papás. Entonces, no sé qué piensan ustedes cuando ven la planta que está allá, ¿verdad? Entonces, eso nos permite... Ahora quítenla porque ya pensé en puerto. Sí, pero relax. Próximo Boomers en calzoneta. Bueno, con el verano. Claro, pero a mí me hace sentir muy cómoda esa planta, la verdad. O sea, si no estuviera ahí, creo que tal vez me sentiría un poquito más nerviosa, digo yo, no lo sé, ¿verdad? Otro tema que también es fundamental es el tema de los olores. Recordemos que nuestro cerebro... los olores son fantásticos. Claro, y lo asocias
o sea, ahí sí que es un tema háptico, ¿verdad? La vista, el olfato, el gusto, el oído, las texturas, ¿verdad? Entonces, todas estas, digamos, que son necesidades del ser humano, es un tema biológico, ¿verdad? ¿Y cómo se estudia? Porque digamos ahora, con las plataformas que hay, pues es en automático. Ahí los genios han ido haciendo la programación y eso. La vez pasada se burlaban de mí porque decía, a mí solo carros antiguos me aparecen. No, usted busca carros antiguos y le van a seguir saliendo carros antiguos ya en tal plataforma. Eso se llaman píxeles de trazabilidad que te van buscando. Ya me van buscando. Te van viendo. Al final es como un Amazon, o sea, el Amazon sabe mejor que tú qué es lo que te gusta. Pues, llega un punto donde tú le preguntas a una persona, pero ¿por qué te gusta el café y no te gusta el té de manzanilla, por ejemplo? Yo no sé. Yo no te puedo decir, es que tal vez sí, porque es que fíjate que el sabor, o sea, pero tal vez a mí me pasa mucho de cuando mi esposo es el que pone el café en la mañana. Ajá. Y yo me despierto mucha de un humor, pero genial, como que me hubiera despertado. Yo empecé así. ¿Verdad? Una vieja máquina, pero para mí era modernísima, ¿verdad? Con un reloj de agujitas. Sí, pues. Pero se programaba y a las 5:30 de la mañana se encendía. Empezaba a poner el café. Yo vi en Alabama entonces, y el olor a café me despertaba, sí. ¿Verdad? Y me tomaba una taza de café antes de salir a correr. Claro. Y ahora hago ejercicios tomando café, hago de todo tomando café. Tal vez fue esa época, el olorcito quedó ahí para siempre. Exacto. El olor, los olores son determinantes en la vida. Y los sabores. Total. Por ejemplo, hay comida que sabe a mamá. Exacto. Que sabe a niñez. Sí. Y mismo, es que usted, ¿por qué se toma ese pintatripas? Mi mujer se refiere al tang. Y a todos, ese pintatripas. A mí me fascina el tang. Sí. El fresquito ese que no sabe, y medio ralo, me fascina. Sí. Recuerda mi niñez. Claro. Rábanos con limón y sal. Sí. No me joda, esa vaina es macabra. Claro. Y si yo estoy furioso, mis hijas me llevan banano con miel. Y ahí se calmó la bestia. Se calmó la bestia. Bananito con miel. Impresionante. Mi mamá decía, y se lo recomiendo a todos, nunca han visto un mico triste. Denle un banano, un mico triste. Eso está bueno. Ahí está. Entonces la asociación de sabores, de olores, es muy importante para crear para crear la comunicación con las cosas. Ahora, yo te quiero preguntar aquí, uno piensa que Guatemala está como retrasadita en esas cosas, pero yo te pregunto, ¿las corporaciones guatemaltecas están utilizando este tipo de neuromarketing para llegarle a sus mercados? Sí, definitivamente. Obviamente no te puedo decir puntualmente quiénes son los clientes, pero sí, lo utilizan muchísimo. O sea, sí estamos actualizados como totalmente, país. Totalmente. Mira, te pongo un ejemplo, o sea, el año pasado, o sea, estamos tan actualizados que nosotros, Neurons Guatemala, fuimos tuvimos que ir fuera porque se hizo un estudio mundial con TikTok. Uno de los, pues, la verdad es que es de las redes sociales más escuchadas, sobre todo en pandemia. Ustedes vieron que se puso súper de moda TikTok. Y nosotros, guatemaltecos, un grupo de guatemaltecos, fuimos a hacer este estudio. Por otro lado, las empresas guatemaltecas con las que trabajamos, pues hay unas grandes, otras que puedo decir tal vez no son tan grandes, pero están utilizando muchísimo el tema del neuromarketing, porque ¿qué sucede? Cuando tú empezás con hipótesis de, fíjate que yo creo que el morado te va a quedar bonito para tu logo porque el morado transmite espiritualidad. Claro, totalmente, ¿verdad? Entonces tú pensaste que eso era y ¿qué resultó? Que no le pegaste al target que querías, ¿verdad? Ajá. Porque tú pensaste, esa fue tu hipótesis y porque tu equipo... No lo estudiaste. No, para nada. O sea, ahí sí que como... No tienes un fundamento científico, sino que fundamentas sí. tu estrategia en un yo creo que. Exacto. ¿Y usted qué sabe, hermano? Usted es político. Exacto. Bueno, pero en la clase política aquí sí todavía estamos mal, ¿verdad? Sí. O sea, y ahí es donde a mí no me extraña lo que tú me dices de Neto Brand, porque, por ejemplo, a ti te gusta Neto Brand, pero a mí realmente... No, a mí no me gusta Neto Brand. No, pues la estrategia de Neto Brand... Mira, uno tiene que medir a la gente por los resultados. Ya, claro que le gusta la sí. Mira, tú tienes que decir una cosa. Tú analizas una campaña
por sus resultados. ¿Quedó reelecto? Sí. ¿Por una gran diferencia? Sí. Para que te guste la estrategia, a mí realmente vieron un candidato vestido de piñata, no me da confianza. Pero es que algo muy importante que tú tocas ahorita es definitivamente el tema de resultados. Pero recordate que a veces las campañas, digamos, el objetivo no es llegar por ejemplo, si quisiera llegar el candidato presidencial. Muchos, y lo sé porque muchos partidos políticos ahorita lo que van a hacer su objetivo es otro. Y lo sabemos, ¿verdad? Su objetivo es empezar a comunicar, darse a conocer, el famoso awareness, ¿verdad? Que utilizamos. Pero no lo están tanto. haciendo. Yo sí creo, digamos. No. Awareness, darse a conocer ellos como personas. Exacto. Y te digo una cosa, tenés razón, no lo están haciendo, no definitivamente. Y ahí es donde, digamos, yo estoy de acuerdo contigo, digamos, ¿qué es lo que pasa, Richard? Digamos, pues yo apenas saludé una vez a Neto Brand en mi vida, digamos, no lo conozco, pero digamos, Neto Brand, y tal vez podemos poner de ejemplo también a Aldo Dávila. Claro. Los dos le están dando a la gente lo que la gente quiere dentro de este mundo donde la gente está harta de la clase política, sí, harta de la política tradicional, de la vieja política, que es otra cosa, sí, y entonces de repente aparece ¿verdad? Iron Brand. Claro. Y entonces uno dice, pero qué ridículo, pero le aplauden y lo reeligen, sí, ¿verdad? O sea, se viste cucurucho, pues ahora que aclaró que es católico, ¿verdad? Y entonces ya sabemos lo que se viste cucurucho, se viste de policía, se viste de bombero, se cayó el caballo para la feria, claro, o sea, porque, ¿verdad? Lo cachimbearon en el box y me encanta, porque ahí vi una su entrevista cuando estaba él con el famoso Tres Quiebres, otro personaje, sí, también, totalmente, en este tema donde dice, yo pagué caro la pelea, porque la gente en la calle me dice, Tres Quiebres, a mí me mata la risa, y esa burla de los niños hacia él, lo que lo hace es más popular. Totalmente. Entre generaciones, burlarse uno del otro, a nosotros nos ofendía, déjate estar burlando de mí. Aquí es parte de la nueva generación, mientras más sí, amigos son, más se molestan, más se burlan, sí, ¿verdad? Y el caso de Aldo Dávila, pues no tampoco en el tema ni ideológico, en su forma de pensar, ni nada. Pero él enciende el teléfono, empieza a contar qué está haciendo y de repente, ¿qué? Sería bien 300,000 gentes atrás de él. Claro, ¿verdad? Total. Y te digo una cosa, un tema importante que tocaste ahorita es el tema de las ideologías. O sea, yo no sé, va mucha, pero a mí me preguntan, ¿y tú qué sos? Y yo digo, realmente, cuando me lo preguntas, ¿sabes lo que te voy a contestar? Porque si te digo que soy de derecha, sabes que ser de derecha. Si te digo que es de izquierda, sabes que ser de izquierda. Si te digo centro izquierda, eso ya no existe. O sea, yo sé que tenemos un porcentaje de la sociedad que seguimos hablando así, seguimos entendiendo lo que eso significa, pero yo veo partidos políticos, incluso actualmente, que todavía son comité pro formación, ni siquiera son partidos como tal, que están tan metidos en el tema de la ideología y que no sé qué, y que nosotros, mira, te hablan hasta de academia, pues, pero la gente que va a votar, ya eso no le importa. No le interesa. Ni lo conoce. Lo último que dejan es el plan de gobierno. No tienen ni idea qué quieren hacer, no saben. O sea, tú les preguntas y te dicen, no, es que como yo soy de derecha, entonces pienso, pero no es así mucha. O sea, la verdad es que el tema... Sos Richard, de derecha. Es que interesante, dice, no saben lo que son y la audiencia tampoco saben y la audiencia menos. Exacto. Fíjate que yo me tocó una conferencia, tú tuviste aquí a el muchachito que fue secretario de la fiscal, al catedrático. Javier Monterroso. A Javier Monterroso. Javier Monterroso me invitó a una conferencia a la maestría de la USAC, fíjate, sí, voz de Derecho Constitucional. Sí, dice el otro llega. Y entonces empecé a hablar con un muchacho, bueno, ¿ustedes qué son? No, somos de izquierda, son revolucionarios, de la tricentenaria. Bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes han leído el Manifiesto Comunista? Claro. ¿Quiénes de ustedes han leído a Hegel, la marcha? Sí. Ok, bueno. Ahora, vamos a ver para el otro lado. Pero, ¿ustedes creen que los de derecha son una porquería? Es que la derecha, que la oligarquía, que no sé. Ok, miren, pues, vamos a ver mis queridos comunistas panfleteros. ¿Ya leyeron a Hayek? ¿Ya leyeron a Mises? ¿Ya leyeron a alguien? No, ok. O sea, ustedes se proclaman ser algo que no conocen y atacan a otros que tampoco saben qué hacen. O sea, realmente, lo que tú dices, no saben lo que son y la audiencia menos. O sea, cuando la gente dice, es que yo quiero, es que los de derecha, pero todos quieren ser empresarios y tener empleados. Exactamente. Todos quieren, es que vos, y los estudiantes de la escala, es que los de la derecha, pero lo que quieren es graduarse en ingeniero y poner su constructora. Así es. O sea, mire, mija, está usted completamente en lo cierto, como diría el doctor Chapate, está completamente en lo cierto.
estamos frente a una audiencia que está descalificada, con una cultura de TikTok, con la profundidad de un tweet. Entonces, ¿cómo es posible que las ideologías respondan a un tweet? Que, oiga, la gente cree en un TikTok. Mi hija pequeña tiene un TikTok y su TikTok tiene 2 millones de vistas. Yo en mi vida, 2 millones de vistas. ¿Qué hiciste? ¿Te empelotaste? ¿Qué pasó ahí? Pero es increíble, te das cuenta el nivel de impacto que tiene. Ahora, una profundidad de conocimientos, pero ni siquiera un dedo de profundidad. La gente te habla de Rusia y de Ucrania. Como que y no sabe, no saben ni una idea, hermano. Nada. Eso es una porquería. Sí. Entonces creo que la inmediatez de la información nos está llevando a tener una audiencia totalmente desinformada, totalmente maleable por los medios de comunicación. Y ahora, cuando tú me hablas de ciencias como el neuromarketing, es tratar de hacer una minería de datos en esa melcocha mental. De esa melcocha mental para sacar algo. ¿Por qué? Porque en esa melcocha mental está esa melcocha mental que tienen los jóvenes, donde dicen, es que yo soy feminista. ¿Y por qué sos feminista? Le digo, porque es que los derechos, pero ¿qué tiene que ver los derechos con rayar las paredes, mija? Exacto. Entonces, hay como te dice, esto es un fiambre. Sí. Esto es un fiambre. Te pregunto algo a ti. ¿Hay alguna posibilidad de utilizar el neuromarketing para generar conciencia, para generar voluntad en una generación y que pueda profundizar en sí misma? Porque nos vamos a dejar llevar ¿sabes qué? Nos estamos dejando llevar por los populistas baratos, por los niños que manejan el discurso, por el que se disfraza de piñata, porque cuenta el mejor chiste, el que tiene el mejor peinado, no el que tiene el mejor plan de gobierno. Yo estoy seguro, por ejemplo, que en los tiempos de tu abuelo, de René de León, uno miraba a René de León Schlöter y miraba a un estadista. Claro. Y uno miraba, Vinicio es el presidente, pero el estadista es este. Uh-huh. Había un plan de gobierno, había una visión de Estado, había un equipo de trabajo. Totalmente. ¿Qué le espera? ¿Qué le espera a la sociedad guatemalteca, al mundo, si estos mineros de datos son capaces de tergiversar la información para vendernos un payaso disfrazado? Pero antes de que nos contestes, porque aquí hay un tema generacional, ¿verdad? Nosotros creemos en que debe tener equipo, que debe tener plan de gobierno, que debe saber hacia dónde va y lo otro, y ahora resulta que todo eso ya es pero no del pasado. No. Y que realmente es otro tipo de comunicación, otro tipo de intereses en las nuevas generaciones. A mí me tiene asustado que no los millennials, sino los de cristal o como sean los que están ahorita, ni siquiera se están empadronando para ir a votar. O sea, el tema es que gobierne total, ¿verdad? No, mira, yo te digo, yo creo ¿se necesita realmente que regresemos a esos partidos políticos fuertes? ¿O es que hacia ahí nos quieren llevar? O nosotros somos los que insistimos en ese tema y eso de todos modos ya no va a funcionar? No, yo, o sea, personalmente y por la experiencia te diría que sí tenemos que regresar a eso. Yo creo que eso es un punto importante, porque al final de cuentas, los partidos políticos que tenemos ahorita no son partidos políticos. O sea, por lo menos el partido político que yo conocí cuando abrí los ojos no es el partido político que veo en la actualidad. O sea, refiriéndome a la Democracia Cristiana, sí era un partido político y los que tenemos ahorita, pues no, tampoco quiero hablar más, pero son maquinarias. 21 partidos políticos para escoger. Totalmente. 26 a punto de ser partidos. Sí. Y 25 a punto de ser comité pro formación de partidos. Exacto, son muchísimos. Y si te das cuenta, pues la verdad es que las generaciones no se quieren involucrar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque por otro lado, recordate que creo que es importante lo que mencionábamos de las redes sociales. O sea, sí, yo sé que TikTok, que es muy rápido y demás, pero mira lo que pasó ahorita en pandemia. Eso solamente nos empujó a seguir queriendo. Más con ese tema. O sea, somos literalmente la generación café instantáneo, mucha. O sea, no podemos ni siquiera esperar 3 minutos a que sea el de la cafetera, que es más rico. No, yo quiero el que es de 1 segundo, ¿verdad? Entonces, creo que si seguimos con la generación que quiere las cosas instantáneas, tiene que haber un equipo, porque la verdad es que sí, tiene que haber un equipo de trabajo en los partidos políticos. Yo sí considero que pues tienen que pensar en la ideología. Lo importante es fijar en eso.
Yo te diría que se fija en lo que tú le explicas. Porque al final, ¿cómo le explicarías tú qué es lo que quiere tu partido político? Porque ellos se ponen a hablar, es que yo quiero hacer una reforma a la ley tal y tal. Pero la mayoría de ciudadanos guatemaltecos saben qué es la ley. Han leído siquiera una vez la Constitución en su vida. Saben lo que es inconstitucionalidad. No se saben ni el himno nacional. No se saben el himno nacional. Pero es importante que también, por eso es que es tan interesante el tema de la comunicación. Mira, una cosa, yo he preguntado en licenciaturas, ¿dónde queda Cuilapa? Y mis alumnos no saben. ¿En dónde queda Cuilapa? ¿Dónde queda Cuilapa? El centro. Es una cosa ahí. La gente ya. Mucho no, menos que sea. Arribita, agarras la carretera y te vas para arriba. No, ya la gente. Y si te vas así, si te vas más profundo, así. Mire, bueno, vamos a ver, Salamá es cabecera de Alta o Baja Verapaz. De verdad. Y yo he visto gente que te lo juro. Y es que ¿qué sucede? Es un desinterés total. Y me recuerda cuando yo estudié un tiempo en Estados Unidos, que los gringos no sabían dónde quedaba Guatemala. Yo sí sabía dónde quedaban cada el pinche estado de ellos. Yo sí sabía dónde quedaba cada estado de ellos. Sabía los ríos, las montañas de Estados Unidos. Pero ellos no sabían dónde quedaba Guatemala. Ni saben. They don't care. No les importaba. ¿Y para qué tengo que saber de eso? ¿Para qué tengo que saber? Como me contestaba, todo lo puedo en Google que me fortalece. Claro. Sí, totalmente. Ay, mira, pero, digamos, yo tengo un ejemplo ahorita, por ejemplo, con lo que hablabas, de esta, la ley de la niñez y la adolescencia, producto de lo que pasó en el famoso hogar seguro. Bueno, ahí hay una buena ley, yo la considero una buena ley, sí. ¿Verdad? Que la están trabajando, la han estado cabildeando, la están empujando y de repente se las pararon, ¿verdad? Y ya no caminó. Esa ley hay que revivirla, la están reviviendo y de repente leo hace poco en un medio de comunicación a alguien que yo considero un experto en temas jurídicos hablando de esa ley y realmente está hablando de otra. Y estoy hablando de una persona con un nivel cultural, profesional, político y confundiendo el cebo con la manteca. Claro. Así de difícil tienen el tema de la ley. Estoy hablando aquí. Aquí está, chicas, World Vision, Save the Children, ¿quién más? Christian Fund. Aquí está el reto, el cabildeo tiene que ser de otra manera, de otra forma, sin perder la parte personal de ir a ver a la gente, pero ya cuando vayas a ver, ya sabes si le vas a ofrecer un whisky o le vas a ofrecer un café. Claro. O no le vas a ofrecer nada. Sí, no, definitivamente. O sea, mira, yo creo que... A ver, yo pensaría que las neurociencias las puedes utilizar y por eso es que he repetido tantas veces el tema de la comunicación. O sea, nosotros a través de neurociencia no estamos aquí pensando en engañar a la gente, porque ese es el tema, ¿verdad? Por eso es que mencioné tanto el tema de Trump, porque no voy porque Trump nos engañó. Hoy no cae en la pelea. Yo no pretendo utilizar mi electroencefalograma para saber si prefieren el café o el té, porque entonces si les ofrezco el café, entonces van a votar por mí. Es que esa no es la idea, ¿verdad? Sino que es saber cómo comunicar a la población para que puedan hacer una mejor elección. Y por eso es que estaba hablando de la toma de decisiones, ¿verdad? O sea, es muy importante que los partidos políticos se enfoquen en eso, porque obviamente, por eso les preguntaba y les dice que no me contestaron, pero los partidos políticos no son partidos políticos, realmente son maquinarias. Es que no te puedo contar porque estamos de acuerdo contigo. Sí. Tú no estás preguntando, tú estás haciendo afirmación y estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ni siquiera antes uno decía los partidos políticos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora ya no. Así es. Ahora, después era nacen, crecen y mueren, porque no les da tiempo de reproducirse. Exacto. Ahora nacen y se mueren. Literal. Porque miramos de democracia cristiana nacieron una serie de partidos. Sí. Del MLN nacieron una serie de partidos. Incluso de la primera UCN nacieron partidos. Claro. Pero ya... Ahora no. Sí, la reproducción esa ya no se da. Ya no se da ni el crecimiento. Totalmente. Nacen, crecen y se reproducen. O sea, ya nacen y se mueren. Pues mira, muy con 21 y con la ley que dice que si no, y que conste que eso de que si meten un diputado fue como un favorcito que hicieron los constituyentes a última hora para salvar aquí a algunos amigos que si no hubieran desaparecido, pero digamos no llegan ni al porcentaje. Claro. ¿Verdad? Sí, totalmente. Bueno, yo creo que ya estamos acá. Está el lupo, mire la cara que ya tenemos al productor. Cuando ya estamos en los 40 minutos ya estamos haciendo caras acá. Se le empieza a mover. Está haciendo
nos señas acá, así que muchísimas gracias, señorita, Pues. señora de León, Muchas Isia de León, muchísimas gracias por estar con nosotros, una millennial que no encaja dentro de los millennials, sino que es una, como dirían en el horóscopo, una millennial con ascendente boomer. Así que muchas gracias a ustedes por estar pendientes de los boomers. Soy Richard Shaw, Roberto Argos y Isia de León, y nos vemos en un próximo episodio de Los Boomers para ustedes.